Bueno, ahora sí. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más del podcast Zona de Disconfort. Yo soy Kiyatuk y bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión vengo a hablar un poco acerca de una cosita que muchas personas no diferencian tan bien en estos tiempos y en tiempos pasados tampoco. Por lo que, eh, según sucesos y cosas que van pasando, simplemente quería hablar sobre esto. Y no es nada más y nada menos que el carácter y el temperamento. Son dos cosas muy diferentes, ambas se arraigan a lo largo de la vida, sin embargo, no son iguales. Se complementan usualmente, pero no son iguales. El carácter es básicamente, según varios libros y autores, es lo que uno forma cuando va creciendo, de las experiencias que va adquiriendo, de lo que va aprendiendo, de lo que va absorbiendo y lo que va dejando de lado. De ahí se forma el carácter. El carácter y el temperamento básicamente es con lo que uno nace, entre comillas. Digamos que depende de la genética, entre otras cosas más. El carácter es el que tiende a dominar al temperamento. No, no el temperamento domina el carácter. Porque como uno se nace, digamos, entre comillas, que no es cambiable o mutable, entre comillas. Pero no, una persona no se puede considerar de carácter fuerte cuando habla simplemente de, de que alza la voz, de que grita, de que dice malas palabras e intimida a las demás personas. Con eso, eso no es considerar un carácter como fuerte, bajo mi punto de vista y de muchos otros autores, cabe decir. Por lo que está mal confundido ese término, diciendo que una persona que es enojona o chispa o que explota o que grita, insulta a las demás personas, es de carácter fuerte. Cuando realmente eso no es ser carácter fuerte, eso es ser de carácter débil, muy débil de hecho. Porque si no puedes controlar tus propias emociones, pensamientos, ¿cómo pretendes ordenarle a alguien más que lo haga? ¿Cómo pretendes que te tome en cuenta? ¿Cómo pretendes liderar o ser una autoridad? ¿Verdad? A lo largo de la historia, el miedo ha sido una de las vías por las cuales los mandatarios, dictadores, candidatos, presidentes, reyes, reinas, etcétera, han impuesto sus ideologías. Aquí en América llegaron los colonizadores y le vinieron a imponer. No es un tema en el que voy a entrar ahorita, pero cabe decir que el miedo, incluso los aborígenes de nuestro continente, también lo hacían mediante el miedo, mediante sacrificios a otras personas que no siempre eran para los dioses, sino que eran para dar el ejemplo por si otras personas cometen los errores que cometía esa persona que mutilaron, que desvivieron, por así decirlo. Entonces, el miedo ha sido uno de los grandes pilares y de ahí es donde se ha enfocado el carácter. Es decir, bueno, yo alzo la voz, yo te grito, yo tengo esta autoridad porque te digo esto, esto, esto y lo otro. Y se piensa que
una persona que no reacciona, que no responde, que no cae en la tentación, digámosle así, porque no es tentación, de responder, irse tú a tú o cara a cara con la persona que sí lo hace, es de carácter débil. Mas sin embargo no. Muchas de esas personas simplemente controlan lo que sienten, lo que piensan, lo modifican o lo canalizan de mejor manera. Luego de un rato se expresan, sin caer en ira, sin caer en enojo, sin caer en tristeza, ni agobio, ni nada de eso. Sé que es un poco complicado para ciertas personas, con algunas limitaciones mentales, podríamos decirlo, y traumas, porque esa es la base de muchas enfermedades mentales, pues porque el cerebro es una máquina increíble y te ayuda a sobrevivir. Su sistema es ese, o huye o sobrevive, o huye o lucha, perdón, o huye o te vas o te quedas, y tiene que aprender a lidiar con eso. Y muchos crean muchos mecanismos, pero eso no es el tema de ahorita, simplemente es el carácter y el temperamento. Entonces, cuando reaccionas de una manera serena ante una persona que no lo es o que nunca lo ha sido, cabe decir que eso cuando obviamente la culpa no es tuya, en parte. Porque obviamente si la culpa es tuya, peor, no deberías molestarte. Pero bueno, esto entra dentro del mismo carácter, el orgullo, el ego y un montón de temas más. Sin embargo, el mensaje con el que quiero llegar hoy es que tenemos que aprender a conectar con nuestra esencia. ¿Qué me refiero con nuestra esencia? A esos genes que uno tiene, esa naturaleza que uno tiene, si uno es tranquilo, si uno es calmado, o si uno es foforito, o si uno es histérico, o se llena de ira muy rápido. Saber conectar con eso. Y a partir de eso, que es un conocimiento pleno de uno mismo en un principio, que se dice rápido, pero que no es rápido. Tienes que pasar por muchas cosas y seguramente muchas personas tendrán que sufrir, entre comillas, mientras estés aprendiendo y conociendo ese proceso que es tuyo. No siempre pasa, pero usualmente sí. Es por esto que uno, como persona, hoy está mi hijo acá, uno como persona, pues tiene que primero conocerse, reconocer lo que uno hace mal para uno mismo, para las demás personas, reconocer lo que se hace, lo que no se hace, porque a veces no es solo hacer, sino no hacer. Y a partir de eso aceptarlo, pero no simplemente aceptarlo como, como bueno, soy así, ¿qué me va a cambiar? No, ese no es el punto, que en ese punto es en el que se queda la mayoría, si es que llegan ahí, o si es que otras personas se lo hacen caer en cuenta. Pero ese no es el punto es trascender eso, trascender esa esencia que puede que te pertenezca, pero que no es tuya totalmente. Es algo que viene de generación en generación seguramente y es algo que tiene que trascender, es algo que tiene que cambiar. El cambio es feo, el cambio es jodido, te tumba, porque estás muy acostumbrado. Si tienes muchos más años, es más jodido todavía. Y es más jodido aceptarlo. Más jodido aceptar que hay cosas que uno tiene que cambiar, porque uno ve en esa comodidad, porque son cosas que a uno le ha funcionado. Entonces dice, si me funcionó y tal persona me dijo esto y tal persona me dijo lo otro, ¿por qué debería de cambiar? Porque a algunas pocas personas, entre comillas, les moleste como soy así. Es jodido aceptarlo, es jodido decir, sentarse y decir.
Yo soy así, ya soy cocinado y tengo que cambiar esto, lo otro por mí y por las demás personas. Entran muchas otras aristas dentro de este plano cartesiano. Sin embargo, uno tiene que saber escuchar, no solo hablar. En este caso, si no tienes a nadie que te lo pueda decir o que te lo haya dicho, escúchate a ti mismo. Si cuando enfrentes esas situaciones, porque uno no es que se sienta y dice, ah, bueno, en tal situación puede pasar esto, porque esas son hipótesis en parte, si no se han vivido anteriormente. Sino que si ya lo viviste, sabes cómo eres, cómo te portas, coger ese extracto, analizarlo, escribirlo, leerlo, no sé, contárselo a alguien si tienes a alguien muy de confianza y empezar a trabajar en ello. ¿Empezar a trabajar en qué? En controlar tu temperamento con tu carácter en el caso de que tu temperamento sea muy histérico, que le absorbe la ira, o controlarlo con tu carácter, o controlar tu temperamento igual si es muy dócil, muy tranquilo, pues empezar a hablar, empezar a decirlo y encontrar el equilibrio asertivo entre las dos cosas, entre hablar y no hablar, entre decir y no decir, entre dialogar y no dialogar, y saber dónde está la comodidad para uno y para los demás, porque somos seres sociales, siempre lo he dicho, y como seres sociales que somos, nuestra base de todo es la comunicación, es las palabras, el lenguaje. Entonces, como esa es la base de todo, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a decir las cosas, tenemos que aprender a lidiar con las personas, tenemos que aprender a lidiar con nosotros mismos. Y de hecho, nosotros mismos es la parte más complicada, porque de ahí es donde nace todo. Del hecho de conocerse, del hecho de saber qué quiere uno, qué no quiere uno. ¿Y cómo hacer esto? Pues en práctica y error. Intentas tal cosa, no te gusta, sigues intentando, no te gusta, sigues intentando, no te gusta, intentas otra cosa y así. Si la vida te permite y tienes los recursos que te permitan no estar sobreviviendo en un punto, el ser humano llega a poder pensar más allá de la supervivencia. Así como la pirámide de Maslow, creo que se llamaba así. Pues ya cubres las primeras necesidades básicas tuyas. Puedes empezar a pensar, incluso sin hacerlo. No necesitas tener dinero para ser una buena persona. No necesitas tener dinero para respetar a alguien más. No necesitas tener dinero para sentarte, hablar contigo y conocerte. Quizá no haya tiempo, porque esté invertido en trabajar, esté invertido en dar el sustento a tu familia, y entre otras cosas. Pero cuando uno quiere algo, yo sé que esto es muy cliché, pero cuando uno quiere algo, pues se sienta y lo hace. Simplemente, no todos tenemos la misma motivación para hacerlo, no todos tenemos los recursos para hacerlo, pero nada es imposible. Nada es imposible. Todo es poquito a poquito, no todos tenemos las mismas facilidades. Y lo mejor que puede hacer uno es enfocarse en uno mismo, no estar enfocando su vista en otras personas, en otras familias, en qué hacen o qué dejan de hacer. Pierdes tu energía, pierdes tu tiempo y esas dos cosas son muy valiosas en el día a día y en tu vida. Entonces, ¿por qué enfocarse en alguien más cuando puedes poner toda esa energía increíble que tienes y dedicarla a ti o a las personas que amas? Pero para dedicar a las personas que amas, pues obviamente tienes que conocerte. Tienes que conocerte. Cuando te conoces, empiezas a valorarte y cuando te valoras, todo va para arriba, todo se empodera. Sin caer en egoísmo, sin caer en egocentrismo, ni narcisismo, ni nada de eso. Claro que depende de un hilo muy finito estas cosas. Pero bueno, el punto es ese. Conocerse. Conocerse, saber lidiar con su temperamento,
sea cual sea de los dos bandos, y tener un carácter adecuado, un carácter fuerte que es reaccionar de la mejor manera e irlo aprendiendo y consolidando poco a poco. La manera asertiva es el equilibrio entre eso, entre hablar mucho y hablar poco, entre gritar y no decir nada. El equilibrio. Es difícil cuando vivimos o crecimos en ambientes muy hostiles, porque uno guarda ese rencor, esa ira, ese enojo por esa persona que le hizo tanto daño a uno y a familiares, amigos, etcétera. Es muy complicado. Pero la base de todo esto es que el perdón que uno ofrece no es para esa persona, porque esa persona simplemente existe y ya. Algunos le toman importancia, otros no, las acciones que uno hizo. El perdón que a uno le dan es para uno. Cuando alguien te pide perdón es para esa persona, no es para ti. Tú decides, tú decidiste cómo reaccionar, tú decides cómo seguir pensando. El rencor que guardas es decisión tuya. El enojo que uno guarda es decisión tuya, no de esa persona. Venimos a proponer cosas diferentes al mundo, no a tirarle más mierda de la que ya tiene. Es por eso que es complicado, de hecho, no dar con la misma moneda cuando a uno lo tratan tan mal. Sin embargo, es algo que nace de uno. Y cuando uno lo experimenta, cuando uno experimenta el dar el perdón a alguien más, que de hecho es para uno mismo, experimenta paz. Cuando lo hace de verdad, no por convenios familiares, no porque sí. Cuando lo hace de verdad, da el perdón, sin ni siquiera decírselo a esa persona. Simplemente uno, en silencio, analizando las cosas. Dice, te perdono y te libero. Hiciste las cosas que hiciste y eso quedó ahí. Me ayudan a aprender, a saber que no debo confiar de tal manera o de tal manera. Y ya, son experiencias. Los humanos somos un cúmulo de experiencias. Pero bueno, el punto de todo esto, el temperamento, el carácter, del perdón. El perdón lo trataremos en otro episodio mucho más adelante, porque eso ya se va un poquito del tema. Sin embargo, es, es la base de muchas cositas para que uno como persona se sienta tranquilo, porque uno no puede controlar al resto. Uno no puede controlar lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que siente. Uno solo puede controlar sus propias acciones. Según eso, uno puede ver qué podría estar causando lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno es. Claro que es complicado hablar de empatía, porque hay personas que simplemente la tienen y otros que no. Pero por una cosa u otra se termina aprendiendo, si es lo que uno busca. Pero bueno, al final eso también se desvía un poquito del tema. Serán temas para otros episodios y tal. Por el momento, em, conózcanse, controlen, domínense a sí mismos, no se dejen caer ante cosas externas, porque todo lo que uno da ofrece, todo lo que uno tiene adentro ofrece. Si tienes cosas bonitas, vas a ofrecer cosas bonitas, si tienes cosas horribles, vas a ofrecer cosas horribles. Hay cosas en el consciente y en el inconsciente, pero así es como es, son leyes universales. Como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. No vas a entregar cosas bonitas si no tienes nada bonito adentro.
al menos que sepa fingir muy bien las cosas, pero en tu conciencia sabes que no es así. Entonces, a conocer ese lado temperamental, a construir su carácter día a día en las cosas que a uno se le presenten. Las adversidades son adversidades, pero te empujan hacia atrás como una flecha en un arco para tirarte hacia adelante y muy lejos, solo si sabes ser un buen arquero. Y ser un buen arquero es el principio de todo. Porque puede ser una flecha que te tiran hacia adelante, pero si no tienes las herramientas para seguir, pues no se puede. Es por eso que desde ahorita todo empieza desde adentro. Tu carácter, tu temperamento. El temperamento está ahí, el carácter lo sigue formando y forjando. Y los dos se unen en una sola. Se complementan entre sí. Hay situaciones que ameritan una cosa y otras situaciones que ameritan otra. Son cosas biológicas que pasan desde hace miles de años. Pero quien domina su mente, domina su cuerpo. Quien domina su cuerpo, domina su espíritu. Y quien domina su espíritu, domina su alma, en teoría. Pero todo es una sola. Puedes empezar por uno de esos pilares y luego traspolarlo a todos los demás, sin afanarse, sin sentirse superiores, porque todos somos seres humanos al fin y al cabo. Y la existencia no es más que una experiencia de lo que pasa aquí, en nuestra mente, de lo que pasa en el cosmos, de lo que pasa en la materia. Aquí podemos tocar, ver, oír, sentir, la mayoría al menos. Aprovecha tus sentidos, dale un propósito, así sea pequeño, para ti, para tu vida. Y date el tiempo de ser, date el tiempo de conocerte, date el tiempo de aprenderte, date el tiempo de valorarte. Y el resto va a ser cuento. Así que bueno, conózcanse. Va a ser un, va a ser una travesía, un trayecto, un camino muy duro y desafiante. Se van a presentar muchas cosas, muchas cosas. Dependiendo de la situación de cada uno, se van a presentar muchas cosas. Y uno tiene que poder tener los ojos afuera si no tiene a nadie que lo guíe, algún maestro o algún guía espiritual o coach o lo que sea. Necesitas guiarte tú solo. Para guiarte tú solo tienes que poder ver afuera del huevo, afuera de la burbuja, afuera de lo que tu cabecita piensa en este momento. Y es complicado, porque estamos acostumbrados a ver hacia afuera y no hacia adentro. Y lo sé muy bien. Pero con un poquito de ganas, con un poquito de dedicación, sé que es fácil decirlo. No es fácil hacerlo, pero no eres tú contra mí. Eres tú, la persona que me está viendo en este momento, contra sí mismo, contra sus miedos, contra sus debilidades, contra sus fortalezas, contra sus amenazas. Tú contra ti mismo. Yo no. Yo simplemente doy un mensaje y te quedas con lo que te sirva. Si no te sirve nada, pues bien, no te sirve nada. Eso también es un mensaje. Y eso, sin más, este servidor se despide. Gracias por ver este episodio de Zona de Disconfort. Yo soy Kiyatuk. Coge lo que te sirva y lo que no, descártalo. Y si no te sirvió nada, pues
eso también es una señal. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.